el, el, lo que vamos a ver son casos clínicos, así como bien tipo de enfermedades coronarias, y después yo creo que el día viernes en la tarde les voy a mandar un par de casos más para que podamos discutir la próxima clase, porque igual este es un tema, al igual que los temas previos que hemos estado viendo, es un tema bien súper importante y que a veces surgen muchas dudas, como porque uno se puede aprender de memoria las recomendaciones y lo que aparecen en las guías. Este es un tema que aparece en todos los libros de medicina, siempre se habla muchas veces en los internados de urgencia, medicina interna, de trauma, etcétera. Pero siempre en el momento en que uno se enfrenta a los pacientes, de repente surgen ciertas dudas porque aparecen como muchas particularidades entre un paciente y otro. Entonces, la idea es que ocupemos este espacio para ir aclarando todas esas dudas y no tanto para ver temas como de materia, sino que más que nada como temas más prácticos. Igual la presentación que les preparé, que vamos a hacer mañana, es bien detallada según lo que se está haciendo, las recomendaciones más recientes, ¿ya? Y no sé si tuvieron acceso, porque después me di cuenta que parece que yo subí la información a uno de los grupos, no lo subí a los dos, parece. ¿Pudieron acceder a la información que les envié o no? Sí, doctora, yo igual lo mandé por el grupo de WhatsApp a los compañeros de Santiago. No sabía si los compañeros de La Serena tenían acceso o no a la plataforma y podían ver las cosas. Le voy a preguntar a Ya. Nicole de todas maneras. Voy a ver porque subí después, es que lo que pasa es que tengo como tres entradas distintas, entonces parece que la metí en una nomás. Espérate. Ya, ahí sí. Entonces, si es así, yo voy hoy día, ahora en la tarde, voy a subirla a todas las entradas que tengo para que esté toda la info. Y ahí les subí ¿cómo se llama? Las guías, que son las guías GES para los que tuvieron dificultad de encontrarla la otra vez. Les voy a subir las de hipertensión también. Y subí el último consenso, ¿ya? Hay un paper de New England que es del año 2020, que es un review de síndrome coronario agudo que está súper, súper bueno. Así que subí eso también y obviamente ustedes además busquen en las páginas que son de más fácil acceso, de los ¿cómo se llama esto? De síntesis de la Universidad de Chile o estos resúmenes que hacen de las plataformas de medicina familiar de la Católica que como que resumen estos temas muy bien. Ya. Entonces, vamos a partir. Ahí sí. Ya, enfermedades coronarias. Nuestro primer caso va a ser un hombre de 55 años que ingresa, consulta al servicio de urgencia por dolor torácico opresivo irradiado al brazo izquierdo de 2 horas de evolución. Cuando uno le interroga sobre la intensidad del dolor, dice que es 8 de 10, se observa algo pálido, sudoroso y refiere que tiene náuseas pero no ha vomitado. Lo acompaña su familiar, que refiere que es fumador hace 20 años, de una cajetilla al día, trabaja mucho porque los últimos años ha ganado peso y no hace ejercicio. No acude a controles médicos, por lo que no se conocen otras enfermedades. ¿Ya? Al examen físico está vigilio, orientado temporoespacialmente, piel y mucosa pálidas, piel sudorosa, perfusión, dice, no percusión, perfusión límite, murmullo pulmonar normal, el examen cardíaco normal, abdomen blando, extremidades inferiores sin edema y sin signos de TEP. Ya, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la primera acción que realizaría en este momento? Cuando viene un paciente a consultar por eso. Solicitar el electrocardiograma. Ya, perfecto. Solicitar un electrocardiograma, muy bien. Ya, y el electrocardiograma, si un paciente, porque hoy día las urgencias tienen cierto grado de organización, ¿no es cierto? Entonces, uno trata, justamente desde que salieron las guías CGS y las recomendaciones, uno trata de capacitar al personal para que hagan ciertas cosas, porque cuando ustedes están en un servicio de urgencia, ustedes están adentro, no saben mucho lo que pasa con los pacientes que están consultando a la sala espera.
Y los únicos que pasan como más en forma más directa son aquellos que llegan en ambulancia, que ya han recibido una evaluación por el personal del SAMU, que puede ser personal paramédico capacitado o médicos dentro de la ambulancia. Por lo tanto, ellos como que en cierta forma ya han hecho el triage. Entonces pasan, avisan, vamos en camino con un paciente con una sospecha de infarto. Pero el paciente que consulta en forma espontánea, hay que capacitar al personal para decir que todo paciente que consulte por dolor torácico tiene que ser evaluado tiene que hacerse un electro en cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Y ese tiempo tiene que ser menor a 10 minutos. O sea que todo paciente que consulte por dolor torácico, del dolor que sea, porque muchas veces el personal que está afuera no va a saber distinguir si el dolor es por una, no sé, por un dolor costocondrial, que es como lo más sencillo, a un resfrío también te puede dar dolor torácico, no lo va a saber, entonces tienen que alertarlo para que ellos digan, sabes que hay un paciente con dolor torácico fuera, pero me queda la duda, usted lo podría evaluar para que se cumplan los tiempos, ¿ok? ¿Y por qué creen ustedes que es tan importante cumplir con esos tiempos? Porque Para evaluar si que se puede hacer reperfusión o trombolisis. Claro, en el fondo porque la decisión final de hacer reperfusión o trombolisis, bueno, ambas son reperfusión, pero es angioplastía o trombolisis, tiene que ver con los tiempos también, ¿ya? Y porque al igual que los accidentes vasculares, el tiempo es miocardio, o sea, mientras más nos demoremos en tomar las decisiones y hacer acciones, más necrosis miocárdica vamos a tener. Ya, entonces, ustedes le realizaron un electrocardiograma al paciente. ¿Qué les parece ese electro? ¿Les parece? tiene ¿Cómo? Tiene un Supra. un No sube el nivel Ah, en D2, Sí, D3 y ABF. pero no, está estoy elevado teniendo el sistema problemas. de tanto CT. Sí, estoy teniendo... ya, estos son las últimas dos personas que voy a admitir en la clase porque no, cada vez que estoy con otro programa ahora, entonces cada vez que tengo que admitir tengo que salirme de la presentación. Entonces, para que les avisen a sus compañeros o les digan que en 3 minutos más y de ahí ya no admito más personas. Perdón, a mí me ha tenido que admitir muchas veces, pero es porque se me cayó Zoom. Entonces, o sea, no se me ha caído el Ya, internet, pero se me cae la plataforma Zoom. El ya, Zoom, no sé por qué, con la nueva actualización se me está cayendo cada rato. ya, ok, ya, bueno. Ya, entonces Pido vamos a perdón. seguir admitiendo. Que le interrumpa, lo que pasa es que la delegada de La Serena me está hablando y me está consultando si a partir de ahora estamos por secciones, ¿cierto? Solamente esto es para Sí, Santiago. sí, Ah, sí. muchas gracias. Eso era, De disculpa. nada. Sí, sí, no te preocupes. Ya, sí, la verdad es que para los casos prefiero hacerlo idealmente por secciones porque así podemos discutir más, o sea, si todos pueden participar. Y entonces tenemos un electrocardiograma donde se observa un supradesnivel. ¿Dónde está el supradesnivel? ¿En qué derivada? De 2 se ve claramente. Ya, de 2, de 3 también se ve un D3, supradesnivel. Ya, ABF, ABF, muy bien. Ya, entonces, ¿les han enseñado electro o todavía no? sería como de cara inferior, ¿no? Sí, es un infarto de pared inferior. Después, en la clase del viernes les voy a mostrar, pero súper brevemente, unas imágenes que son como para que se las aprendan después de cuáles son las caras de cada, o sea, dónde son las derivadas alteradas de cada pared y cuáles son los vasos involucrados en cada pared.
¿ya? Como para que tengan una referencia cuando lean esto. Si ustedes no son cardiólogos, no necesitan saber más que el infarto de pared anterior y el pared inferior son como los que tienen más consecuencias de distintos tipos, porque el infarto de pared inferior es un infarto ventrículo derecho, que va a producir probablemente mucha hipotensión y falla, y el infarto de pared anterior es un infarto que va a producir una rápida, un shock cardiogénico, porque produce falla de bomba, porque afecta a todo el ventrículo, casi todo el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces le va a caer en forma abrupta la fracción de eyección. Y en el infarto de pared inferior o ventrículo derecho va a tener mucha hipotensión, ¿ya? El resto ya es como más de especialista, pero es bueno que ustedes más o menos se acuerden de eso, porque cuando les manden informes de los pacientes o ustedes tengan que entregar un paciente a angioplastía, más o menos sepan entregarlo en forma detallada o saber qué implica cada lesión en cada sector del corazón. Ya, entonces este paciente tiene, este caso es súper evidente porque tiene un tremendo supradesnivel en pared inferior, ¿no es cierto? ¿O a alguien le queda alguna duda? No, doctora. ¿No? Ya. Muchas veces esto, si el paciente hubiese llegado a consultar a la hora, ustedes quizás podrían haber visto un supradesnivel más pequeño, ondas T negativas, por ejemplo, que son imágenes iniciales de una isquemia miocárdica. Cuando la isquemia ya es de toda la pared, de toda la profundidad de la pared, ya se ve este supradesnivel como bien clarito. Ya, y cuando tenemos un supradesnivel, aquí, bueno, vamos a hablar un poquito del laboratorio, pero si tenemos un supradesnivel así tan evidente, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Incluso antes de tomar los exámenes de laboratorio. ¿Qué es lo que tenemos que gestionar? ¿Qué es lo que le va a mejorar el outcome y la mortalidad de este paciente? La estrategia de reperfusión. La estrategia de reperfusión, muy bien. Ya, entonces, rápidamente, informe resumida. ¿Qué sugerirían ustedes con este paciente? O sea, ¿usted se refiere a la terapia de reperfusión o qué hacer después de ver el ¿Qué electro? estrategia de reperfusión plantearían en este paciente? ¿Un stent? Ya, más que el stent en sí, tenemos dos opciones, trombolisis o angioplastía, ¿no es cierto? Ya, ¿cuándo? ¿Sí? Trombolisis y angioplastía, ¿sí o no? Exactamente. Sí, Ya, doctora. ok. Ya. ¿Cuándo ustedes van a optar por trombolisis y cuándo van a optar por angioplastía? Tenemos un infarto con un supradesnivel de ST de 3 horas de evolución. En un paciente joven que es hipertenso y que tiene un examen físico relativamente normal. ¿Van a llamar hemodinamia o van a pedir empezar una trombolisis? ¿De Hemodinamia qué creo que depende? hasta las 2 horas. Ya, pero hasta las 2 horas de consulta, desde la consulta, Claro, ¿no? 2 sí. horas de evolución. Esto es diferente que el accidente vascular, ¿ya? Ya, entonces, el tiempo puerta aguja, que es desde que el paciente entra al servicio de urgencia y se hace, o sea, desde que se hace el electrocardiograma en el fondo, por eso me tengo que demorar menos de 10 minutos en hacerle un electro, hasta que le ponen la aguja de la angioplastía, tienen que ser 2 horas, ¿ya? Por lo tanto, este paciente tiene indicación de hacer una angioplastía, pero esa no es lo que les quiero preguntar a usted es de qué depende la decisión. Porque si usted a este paciente le hacen una trombolisis o le hacen una angioplastía,
Ambas estrategias están bien. Una tiene mejor morbilidad y mortalidad que la otra. Pero ¿de qué depende la decisión? No depende de cuál es mejor que la otra. ¿De qué depende? De saber si si el miocardio está funcionando todavía, No, algo no, así. no depende de eso. No depende de eso. ¿De qué No, del depende la miocardiocito, las células, perdón, las células, ¿no? No. ¿De qué depende si yo voy a elegir una estrategia u otra? Depende del tiempo que me voy a demorar. O sea, está bien, la puedo hacer antes de 120 minutos, pero la pregunta es, ¿tengo un pabellón de hemodinamia listo para ser usado en menos de 2 horas o no? Esa es lo que ustedes se tienen que preguntar, ¿ya? Y eso es independiente a que la decisión de hacer una angioplastía sea mejor para el paciente, que tenga mejor resultado que una trombolisis, ¿ya? Porque la trombolisis tiene un resultado inferior, o sea, tiene un porcentaje de reperfusión inferior a la angioplastía. Por eso tratamos de preferir la angioplastía siempre y cuando el tiempo sea menor a 2 horas. Incluso si ustedes tienen un pabellón de hemodinamia en el mismo hospital donde ustedes trabajan, ¿ya? Si el pabellón de hemodinamia está ocupado porque justo antes llegó otro paciente y no lo van a desocupar antes de 2 horas, igual le tengo que hacer una trombolisis al paciente, ¿ya? Porque el tiempo es miocardio. El tiempo es la variable que me va a determinar mi decisión, ¿ya? No la mejor estrategia que tenga el mejor resultado, sino que el tiempo, ¿ya? Si yo tengo la posibilidad de tener las dos opciones, trombolisis y angioplastía, ambas en menos de 2 horas, siempre voy a preferir la angioplastía, ¿ya? Pero si yo estoy en el hospital, por ejemplo, de Vicuña, y tengo que ir a hacerle la angioplastía al paciente a La Serena, y mi tiempo de traslado va a ser mayor a 2 horas, yo tengo que hacerle una trombolisis en Vicuña, ¿ok? Y una vez que termine la trombolisis, lo traslado a La Serena. ¿Me entienden el concepto? Sí, doctora. Entiendo. Ya. Y eso es súper importante porque hay mucha gente que dice, pucha, que lo que pasa es que para este paciente lo mejor es hacerle una angioplastía. Y tenemos, no sé, hay gente que están en una posta rural o en un hospital chiquito y tienen el centro de derivación a 2 horas y media, ponte tú. Entonces uno dice, pucha, 2 horas y media es casi lo mismo que 2 horas, pero son 2 horas y media de traslado, ¿ya? Aquí el tiempo que tú tienes que contar es puerta aguja, desde que el paciente tú lo examinaste, del primer momento en que lo examinaste hasta que le están haciendo o sea, desde el momento que tú dijiste, sí, puede ser un síndrome coronario agudo, hasta que tú le pusiste la aguja para la angioplastía, ¿ya? Esas son las 2 horas, y si te vas a demorar más de 2 horas, se hace una trombolisis. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es reperfundir. No importa la estrategia que ocupas, lo que disminuye más la mortalidad y morbilidad del paciente es el tiempo de reperfusión. Ya, ahora respecto a los exámenes, supongamos que tú ya tomaste esa decisión y llamaste a hemodinamia. ¿Qué exámenes? Y hemodinamia te dijo, sí, lo vamos a tener preparado. En menos de 2 horas lo vamos a trasladar para acá, pero por mientras vamos a hacer ¿cómo se llama? Los preparativos, y por mientras tú le tomas exámenes. En este caso, ¿por qué los exámenes yo los puse en un segundo plano? Porque el paciente tiene un evidente supranivel del ST, o sea, no nos quedan muchas dudas si este es un infarto con supranivel del ST que tiene su algoritmo diagnóstico. Entonces, ¿qué exámenes le solicitarían? Pruebas de coagulación. Troponina Súper para bien. ver Troponina. Claro, biomarcadores, porque en el fondo las troponinas nos sirven para tener una referencia respecto a la reperfusión, a cómo se llama, podemos hacer una curva enzimática, nos apoyan en el diagnóstico de un infarto, etc. Y nos ayudan como criterios de reperfusión, ¿ya? Pero igual necesito más exámenes, no solo la troponina, sino que necesito saber el estado general del paciente, como le vamos a poner antiagregantes plaquetarios, le vamos a poner heparina, le vamos a hacer una angioplastía, etcétera. Necesitamos saber cómo está la coagulación, necesitamos saber cómo está el hemograma, o sea, cómo está el hematocrito, cómo están las plaquetas,
Los leucocitos no me importan mucho, pero siempre va a haber leucocitosis porque el infarto produce necrosis, por lo tanto produce inflamación. Necesito saber la función renal también porque le voy a poner contraste con la angioplastía. Y obviamente acuérdense que si es un infarto muy grande puede repercutir después durante el post-reperfusión en la función renal y en otros órganos, entonces bueno tener un monitoreo así como general, partiendo desde el servicio de urgencia. Así que le tomo una batería de exámenes generales, poniendo hincapié en los biomarcadores y en la coagulación. Ya, y el perfil de colesterol lo olvidé, porque acuérdense que este paciente, después cuando ya solucionemos todo el problema del infarto, durante la hospitalización yo voy a preocuparme de modificar los factores de riesgo coronario. Entonces para eso necesito saber cómo está la glicemia, cómo está el colesterol, etcétera, porque acuérdense que en este caso nuestro paciente no tenía controles recientes. Ya, ¿qué biomarcadores conocen? La creatinquinasa, la troponina. La CK, la troponina, ya. ¿Habían dos troponinas o no? La troponina I y la troponina T. Y también hay dos, CK total y CKMV, o sea, MB. CKMB, sí. Ya también está la mioglobina, que ya no se usa. Y en el fondo la gracia de los biomarcadores es que son marcadores de necrosis miocárdica, ¿ya? Entonces si se elevan nos muestran más o menos el tiempo en que nos dan una idea de los tiempos en que hay cambios, o sea, se produce la necrosis o se mantiene en el tiempo. Y también nos sirven para un poquito especificar si el problema es del corazón o de otra parte. El tema es que ninguno de ellos es tan específico. La troponina es la más específica de todas, pero también se eleva en otras situaciones de necrosis o en otras situaciones de inflamación del miocardio, como por ejemplo las miocarditis, las pericarditis. También aumenta en los TEP cuando hay infarto pulmonar. En la insuficiencia cardíaca aumenta un poco también. Entonces no es tan específica. Pero la gracia de la troponina es que se eleva precozmente. No sé si alguna vez han visto las curvas de elevación de biomarcadores, esas se las voy a mostrar mañana. ¿Pero les suena eso, no? Me suena, pero no la he visto, doctora, al menos ya. A Lo mí mismo. me ha pasado en medicina interna. Sí, mira, mañana se las voy a mostrar, pero la gracia de esas curvas de elevación es que tú más o menos tengas una referencia de cuándo se va a positivizar cada biomarcador. Entonces, la troponina se eleva muy precozmente, se eleva como entre las 3 horas, y luego se mantiene elevada hasta 7 días, ¿ya? Y después va cayendo de forma progresiva. Y la CK total y la CKMB se eleva como a las 6 horas más o menos y te sirve un poquito para tener una referencia si hay reinfarto, porque esta se eleva y baja al tiro, ¿ya? A diferencia de la troponina que se mantiene. Entonces, si el paciente se reinfarta, que eso puede ocurrir dentro de los primeros 5 días, te sirve ese biomarcador para ver si hay eventos de reinfarto. El más sensible y específico ambas es la troponina, ¿ya? Y respecto a las patologías que se elevan, esto lo tengo así porque es del año pasado, que era una tarea que le mandé a los alumnos, por eso está en este formato. Las 3 patologías que se podrían elevar, las que las mencioné, miocarditis, pericarditis, TEP. Ya. Se eleva entre los que les comenté precozmente entre 30 minutos y 1 hora y permanece elevado hasta 7 días y puede verse en TEP, miocarditis y pericarditis. La curva enzimática sirve para evaluar en el caso de un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. O sea, en el con supradesnivel no nos sirve tanto hacer una curva enzimática a no ser que queramos evaluar los criterios de reperfusión.
pero en el que más nos sirve es en el sin supra, porque ahí el electrocardiograma no nos ayuda mucho para hacer la diferencia diagnóstica, y lo que sí nos ayuda es utilizar los scores de riesgo, que son el TIMI o el GRACE, y nos ayuda a hacer esta curva enzimática, porque el paciente puede que consulte con una clínica compatible, el electro no sea tan categórico. Entonces lo que vamos a hacer con esos pacientes es mantenerlos en observación en el servicio de urgencia, repetir los electrocardiogramas y repetir las enzimas cada 1 o cada 3 horas. La otra opción es hospitalizarlo en una unidad de monitorizado con sospecha de síndrome coronario agudo y hacer la curva enzimática hospitalizado. Ya. ¿Es posible localizarla? ¿Sí? Tengo una duda, pero no sé si... Es que igual que no sé... ¿cuándo pediría un ecocardiograma? Mira, es que ahí es súper relativo y depende de quién esté viendo el paciente. En las unidades coronarias, todo paciente que ingresa se le hace un ecocardio, ¿ya? Y cuando a ti te queda la duda, con un infarto, por ejemplo, el caso que estamos viendo, que tiene un infarto con supra, lo que más nos urge primero es revascularizar. Y una vez que está ya hecha la revascularización, nosotros vamos a trasladar a ese paciente a una unidad coronaria o una UTI, depende qué tan equipado esté nuestro hospital, y en ese momento le vamos a hacer un ecocardio para evaluar el daño. Acuérdense que el ecocardio realizado precozmente probablemente va a ¿cómo se llama?, informar una función sistólica mucho menor a la que realmente va a tener, porque acuérdense que hay zonas del miocardio que si bien no están infartadas, están como atontadas, ¿ya? Entonces, el ecocardio hecho así muy precoz después de un infarto va a tener una fracción de eyección más disminuida que el ecocardio que tú le puedes hacer de control al mes o al momento del alta, ¿ya? Pero te sirve de referencia. Y cuando, por ejemplo, tenemos un infarto sin supranivel del ST, tenemos una troponina que no está así, está como en el límite, un electrocardiograma que muestra, no sé, unas T negativas o no muestra ninguna alteración muy grande, el ecocardio nos puede ayudar para ver si es que hay hipoquinesia, ¿ya? Y ahí hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo, y probablemente si tú después le tomas un segundo electro y una segundo muestra de enzimas, ahí te van a aparecer alterados. Eso. Gracias, doctora. Y obviamente cuando hay un infarto grande con falla de bomba, ahí también utilizas el ecocardio para ver cuánto daño hay. Ya, respecto a la región, ¿se puede localizar la región de la pared afectada con un electrocardiograma? Según las derivaciones. Claro, o sea, en el fondo, el electrocardiograma en ojos de alguien más experto puede determinar de qué pared está siendo afectada y qué vaso probablemente es el que está involucrado, ¿ya? Entonces, pues cuando le hacen el estudio coronariográfico van a hacer un estudio mucho más dirigido. Ya, estas fotos se las voy a mostrar mañana, pero se las puse hoy igual para que tengan de referencia. Cuando es de 1 ABL, B5, B6, uno habla de la pared lateral, de 2, de 3 ABF, pared inferior, y B1, B2, B3, B4, pared anteroseptal. Y las arterias más grandes involucradas son la descendente anterior de B1 a B4, la circunfleja y coronaria derecha de 2, de 3 y AF, y circunfleja y lado diagonal de la descendente anterior de 1 a B, o sea, la pared lateral o sea, toda la pared lateral, ¿ya? Entonces, eso es como a grandes rasgos. Obviamente hay más vasos, pero eso es como para tener como un concepto de cuando ustedes presenten a un paciente o les llegue un paciente que tuvo un infarto y lean su coronariografía. Ya, ¿alguna duda respecto a lo discutido? Vamos a tratar de hacer varios casos como para que vayan apareciendo distintos escenarios, ¿ya?
Entonces ahí vamos a ir aclarando dudas. Todos estos casos sí son síndromes coronarios con supra. Entonces después vamos de tarea, les voy a mandar unos sin supra para que lo dejemos para la discusión en la próxima semana. Ya, tenemos una mujer de 42 años que consulta al servicio de urgencia por dolor torácico opresivo EVA 6 de 10, de aproximadamente 24 horas de duración. El anamnesis dirigida refiere no tener antecedentes mórbidos de importancia, es sana, hace deporte regularmente y no fuma. 3 semanas antes estuvo con licencia por una infección respiratoria y caracterizada por fiebre, rinorrea, mialgia y luego tos seca de aproximadamente, no me acuerdo cuánto que tengo justo tapado, algunos meses de duración. Y 10 refiere días, que... doctora. 10 días, es que justo no puedo sacar el cuadro. Refiere que su madre tuvo un infarto a los 70 años y que fue fumadora hasta que tuvo el infarto y se le realizó una angioplastía con stent y actualmente se encuentra bien. Ya, ese antecedente lo puse ahí como un distractor para hacerles una pregunta. ¿Cuándo es importante el antecedente familiar en la historia de un paciente con síndrome coronario agudo? ¿Cuándo es relevante? Menor a 60 años aproximadamente. Claro, en general cuando el antecedente familiar es importante cuando son familiares directos, que por ejemplo madre, padre, hermano, que tuvieron infarto a edades tempranas, bajo los menores de 60, a los 50, a los 60, por ahí. Si en este caso esta mujer tiene una madre que tuvo un infarto a los 70 años y que además es fumadora, probablemente este infarto sea secundario al cigarrillo y no a un factor genético, ¿ya? Entonces se considera diferente es un padre, una persona que haya tenido un padre o una madre con cualquier enfermedad vascular a una edad temprana, ya que ya sea enfermedad arterial-oclusiva, lesiones de la aorta, accidentes vasculares, etc. Ya. Esta paciente tiene una frecuencia de 150, o sea, una presión arterial de 150-80, una frecuencia cardíaca de 90, estatura de 98, una frecuencia respiratoria de 25. Buena perfusión distal, piel y mucosas ok, examen cardiopulmonar normal y examen de abdomen y extremidades normal. Ya, ¿qué les suena este caso? ¿Qué podría ser? Una mujer de 42 años, deportista, y que no tiene factores de riesgo cardiovasculares. Igual deberíamos hacerle el electro porque Igual hay que el hacer un dolor electro, sí. torácico. Igual hay que hacer un electro, pero ¿por qué tú dices igual? ¿Podría esto no ser un infarto? Es que Claro. es mucho más probable que sea algo psiquiátrico, algo de salud mental, a que sea un infarto o una esternocostocondritis. ¿Por qué a Porque las es una mujeres mujer sin siempre le antecedentes. pone que tiene algo psiquiátrico? ¿No? A ver, es una historia atípica, ¿no es cierto? Sí, porque tiene, la evolución es larga, o sea, 24 horas de 24 horas evolución de y el dolor no es evolución, tan intenso. Pero no es tan igual, Aparte es intenso, deportista, es que es igual en las fuma. deportista. mujeres se ha demostrado que los dolores de infarto son mucho menores y de hecho se confunden con gastritis. Sí, claro, pero siempre hay que estar, acuérdense que aquí les está consultando una mujer de 42 años, uno la historia psiquiátrica no la conoce, ni tampoco puedes hacer un diagnóstico psiquiátrico en este escenario. Siempre hay que pensar, ponerse en el peor escenario, ¿ya? Porque si uno se enfrenta a un paciente pensando en que viene por un problema psiquiátrico y después se te pasa alguna enfermedad grave, es muy malo para uno, porque uno no se olvida nunca cuando le pasan esas cosas y obviamente malo para los pacientes. Entonces, lo psiquiátrico es de descarte. Y como les repito, si bien hay gente que es bien estresada, nunca es un gran error enfrentar a un paciente pensando que tiene una patología psiquiátrica cuando ustedes no conocen el diagnóstico. Bueno, pero sí, lo que sí ustedes se dieron cuenta que esta es una historia atípica. O sea, es una mujer joven que no tiene factores de riesgo cardiovasculares, que es deportista,
y que tiene un dolor de mucho tiempo de duración, que es opresivo. Entonces, algo les suena raro. Y además aquí hay un tip que no me han mencionado todavía, que dice que 3 semanas antes estuvo con una infección respiratoria. Ya, ¿es importante eso cuando nos enfrentamos a pacientes con sospecha de patología coronaria? Claro, porque está en la misma zona, podría estar afectado el pulmón izquierdo tal vez, en una neumonía pudo haberse reinfectado. Podría ser que su molestia tenga algo que ver con esta infección, ¿no es cierto? No sabemos todavía qué. Ya, entonces ahora volvemos a la pregunta. ¿Qué estudio inicial le pediría a esta paciente? Una radiografía de tórax. Ya, pero eso es lo primero que le vas a pedir. ¿Qué es lo más grave aquí que hay que Una descartar? radiografía. No. Un electro primero. Electro. Que viene por También dolor le torácico, ¿no pediría es cierto? enzimas cardíacas. Electro, radiografía de tórax, enzimas cardíacas. Ya, ¿alguien le pediría algo más? Podríamos pedir un recuento de glóbulos blancos igual. Hemograma, ¿ya? ¿Qué Un más? hemograma. Ya, ok. Ya, ese es el electro de la paciente. ¿Qué les parece? Tiene un infradesnivel, ¿cierto? Del ST. Bueno. No es muy significativo. Tiene inversa, ¿no? Tiene T negativa, ¿ya? Ya, entonces ahora, lo primero que tienen que pensar ustedes, ya tienen el electro tomado en menos de 10 minutos. Entonces, ¿es esto un infarto con supradesnivel del ST? ¿Es un infarto con infradesnivel del ST? ¿O es una sospecha de infarto? ¿O es un problema no coronario? ¿Qué podrían decir ustedes a esta altura? Porque todavía nos falta harta información. Ya, la primera pregunta es fácil. ¿Es un infarto con supradesnivel del ST? No. No, ya. Por lo tanto, no voy a llamar a hemodinamia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo esperaría unos 15 minutos y lo volvería a tomar otro electro. Ya, ok, súper bien. Eso también es una acción. O sea, está en observación de un síndrome coronario agudo con o sin supradesnivel del ST. Tú podrías decir eso o podrías decir no es un infarto con supra. ¿Por qué es tan importante definir rápidamente si esto es un infarto con supra o no? ¿Por qué es tan importante hacer esta caracterización inmediata? Para determinar el daño miocárdico. Claro, porque si esta paciente se está infartando, yo tengo que actuar rápidamente. ¿Ya? Ya. ¿Podría ser esto un infarto sin supradesnivel del ST? Tendríamos que pedir enzimas cardíacas para ver eso. Tendríamos que pedir enzimas cardíacas. Muy bien. Ya. ¿Podría ser otra cosa? ¿A alguien se le ocurre otra cosa que no sea un infarto? Podría ser una pericarditis. Una pericarditis. Muy bien. Ya. Uy, se me fue el... No sé qué hice con esas diapositivas. Ya. Les cuento la resolución del caso. Esta paciente tenía troponina de 100. Tiene un hemograma con 18.000 blancos, plaquetas normales, no tiene anemia, la función renal está normal y el resto está normal y tiene harta idea y tiene una radiografía de tórax que muestra una silueta cardíaca que está un poquito ensanchada y no muestra condensaciones ni otros hallazgos en el parénquima pulmonar. Entonces lo que tiene esta paciente es lo dijeron. Una pericarditis. Una pericarditis. Ya, ¿podría tener esta paciente un infarto? Es bien confuso porque tiene troponina elevada, tiene un electrocardiograma que está alterado, que podría ser un infarto sin supradesnivel del ST. Yo lo que debería hacer con esta paciente es hospitalizarla, hacerle una curva enzimática y hacerle electrocardiograma seriado y monitorizarla. Tiene el antecedente mórbido de que tuvo una infección reciente, 2-3 semanas antes, que eso es como la historia clásica de una pericarditis o una miocarditis.
Y a veces, y no es súper pecaminoso, estos pacientes se les hace una coronariografía cuando el clínico realmente no está seguro de que pudiera ser una cosa u otra. El tema es que el dolor no es tan intenso, no es opresivo, o sea, no, muchas veces no es opresivo, sino que es un dolor como agudo, o sea, como una puntada. No se asocia a síntomas neurovegetativos, muchas veces se asocia a disnea, muchas veces se puede asociar, más en el caso de las miocarditis, a disfunción de sistólica, que es transitoria, ¿ya? El electrocardiograma no cambia en general, se mantiene así, no es evolutivo, así que eso es como la clave que nos va a dar la diferencia con un síndrome coronario agudo. Ya, y el tratamiento es con antiinflamatorios. Ya. Nuestro próximo caso es un hombre de 65 años, diabético. Hace 15 años utiliza metformina 3 veces al día, no fuma, no hace actividad física. En el último control encontraron un perfil lipídico con un colesterol LDL de 150 y triglicéridos de 250, creo que dice, y HDL de 100. No, ¿qué dice ahí? Espérate. 150. 150, ya. Consulta de servicio de urgencia por disnea de comienzo brusco, que no se... no sé cómo sacar esto. Con el reposo, no sé, con el reposo. El reposo, ya. Ahí. Ay, espérate. Profe, igual en nuestros nombres, arriba aparece unos cuadraditos y se aprieta el primero de Sí, es que izquierda a no derecha. tengo. Sí, no, sí, Ahí lo se que pasa es que no disminuye. tengo el. Ahí sí, no tenía no sé por qué el cursor del mouse me desaparece en este programa. Ahí sí, ya. Consulta de servicio de urgencia por disnea de comienzo brusco que no se da en el reposo y se asocia a compromiso de estado general y náusea. Al momento de la consulta, lleva 6 horas de molestias aproximadamente. Ya, ¿qué les parece que pueda tener este paciente? Puede ser Eso una es dolor angina. torácico, me comí el Esta- dolor torácico. Sí. O sea, perdón, no, no, este es solo disnea de comienzo brusco que no cede con el reposo. Ya, ¿qué puede tener este paciente? Puede tener un síndrome coronario agudo, ¿no? Es que por lo que me acuerdo, el síndrome coronario agudo tenía como caracterizado el dolor retroesternal. Pero es que si es diabético puede que no tenga el dolor. Muy bien, secos. Ya, a ver, aquí ojo, porque es un paciente diabético y eso lo cambia todo, ¿ya? Entonces, el dolor puede que no tenga un dolor torácico súper característico, pero que su enfermedad coronaria se puede manifestar con disnea, solo con disnea, ¿ya? Y respecto a los síntomas neurovegetativos, pueden estar o no por lo mismo. En el triage lo evalúan, le toman signos vitales, destaca una presión arterial de 150/100, una frecuencia cardíaca de 100, satura 89 y una frecuencia respiratoria de 30. Piel pálida y sudorosa, tiene crépitos bivasales, un examen cardíaco que está normal, abdominal normal y examen de extremidades normales. Ya, ¿qué posible diagnóstico podría tener este paciente? Una insuficiencia cardíaca congestiva. Una insuficiencia cardíaca, ¿qué más podría ser? Porque tiene disnea, es diabético y tiene desaturación. ¿Podría ser una neumonía? Podría ser una neumonía, sí. Un TEP. Un TEP, muy bien. Ya, está todo súper bien lo que ustedes dijeron. Pero como el paciente tiene desatura, me faltó el síndrome coronario agudo, que también podría ser la miocarditis, disección aórtica, úlcera perforada, o sea, es un dolor, es un síndrome coronario de presentación atípica que es frecuente, puede ser frecuente en los pacientes diabéticos. Alguien se salió, no sé cómo readmitirlo. A ver. O doctora, quizás podría no poner la pantalla
toda la pantalla del PPT, quizá ir bajándolo así nomás para que no le complique el cursor ni nada de eso. No. Igual se ve bien, doctora, así que no se ¿Sí? preocupe. Ya, ok. Sí. Ya. Ya, entonces, ¿cuál es la siguiente acción que realizaría? Le vamos a este paciente, como tenemos todas esas posibilidades, pero siempre el síndrome coronario es lo más urgente que descartar, le vamos a tomar un electro. ¿Y qué aparece en este electro? Un Supra BT4. Ya. ¿A alguien le parece que esto no es un supradesnivel? Ya, es un supradesnivel de pared anterior, ¿no es cierto? Ya, los exámenes del paciente tienen una troponina de 50, una CK total de 500, un MB 250, un colesterol de 180 LDL, triglicéridos 50, HDL de 30, función renal con una CREA 1,2, nitrógeno ureico de 30, sodio 140, potasio 3,5, cloro 100, hematocrito 45, hemoglobina 12,5, leucocitos 15.000, plaquetas 250.000, PCR 60 y glicemia 250. Ya, váyanme diciendo uno a uno cuál de estos exámenes ustedes creen que están alterados y por qué. Partamos por la troponina. Las troponías están alteradas por el mismo infarto que está teniendo en la pared anterior. En pared anterior, o sea, tiene una troponina elevada que es concordante con el Con el supradesnivel electro. que tiene en pared anterior. Claro. Muy bien, ya. Ahora la siguiente, CK total y CKMB. La CK total y la CKMB quiere decir que el infarto está prácticamente es reciente, no es que lleve días, porque era más, eso se elevaba más instantáneo al daño. Ya, o sea, el infarto es relativamente reciente, ambas están elevadas y la fracción de MB elevada es bien alta, ¿no es cierto? Claro. Es del Doctora, perdón, ¿cuál era el 50%. valor normal de la CKMB? La CKMB tiene que ser como 10 por ahí, tiene que ser menos de 10% de la CK total. Por ejemplo, si a ti te puede subir la CK total por una rhabdomiolisis, igual te va a subir un poquito la MB, ¿ya? Pero siempre menos del 10%. Gracias, doctora. Ya. ¿Y el colesterol, qué les parece? Creo que está normal. Los No, triglicéridos. está elevada. No, está muy Perdón, elevado. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los pacientes diabéticos teníamos que tener una meta de colesterol LDL menor a 100 y si estamos haciendo una prevención secundaria, o sea, después de una enfermedad vascular tenía que ser menor a 70. Entonces, y este LDL está mucho más alto que 100, ¿no es cierto? Está en 180. O sea, el paciente tiene una dislipidemia. Además, tienes triglicéridos sobre 250. Nuestra meta en el paciente diabético es menor a 150, por lo tanto, están elevados también. Y tiene un HDL que está disminuido para el valor que uno busca en un paciente diabético, que me parece que era mayor a 40. Era mayor a 40. Ya. Ya. Y respecto a la función de renal y los electrolitos, ¿qué les parece? Tiene igual una relación Buncrea elevada. Hay una relación buncrea elevada, o sea, eso quizás hay que tener ojo ahí, que eso puede ser secundario a deshidratación o que el paciente está haciendo una falla de bomba y que la perfusión renal no sea de lo más buena en este momento. Y los electrolitos están normales, pero el potasio está como un poquito al límite inferior, ¿ya? Y eso también es importante en los pacientes coronarios, donde cuando a este paciente lo hospitalicemos le vamos a cargar con potasio porque en general uno busca en toda patología que pueda irritar el miocardio que el potasio esté sobre 4 para evitar eventos de arritmia. Además que seguro que este paciente si hace una falla de bomba le van a poner un poquito de diurético, cosas que van a producir hipocalemia. Entonces, con mayor razón vamos a tratar de cuidar de que esté bajito, de que esté, perdón, sobre 4. Esas son cosas que como que no aparecen mucho en los libros, pero en general
tiene que ver como con sentido común o normas de manejo que tienen en las unidades coronarias. Ya, el hematocrito, bueno, y todo eso, la corrección del potasio nunca lo vamos a hacer cuando estamos recibiendo el paciente. Se hace una vez que ya, primero tú priorizas hacer lo más importante, que en este caso sería la reperfusión, y después le vas corrigiendo todas estas otras cosas. Ya, el hemograma, ¿qué les parece? El hematocrito está normal y la hemoglobina un poquito baja. Sí, está un poquito baja para lo esperable en un paciente hombre, pero es muy, muy leve. Y los leucocitos de 15.000 Por el mismo infarto puede ser que esté... Es esperable en un infarto, para que ustedes no se confundan cuando lo vean, no piensen que está además con un cuadro infeccioso, sino que en el infarto este perfil de leucocitos de 15.000, PCR 60, puede ser incluso PCR cerca de 100, es normal. Ya, ¿y la glicemia 250? Está elevada. Está elevado. Puede que le haya subido por la situación de estrés del infarto, el dolor, o que el paciente esté muy descompensado y sea como su glicemia habitual. Ya, entonces, ¿qué posibles diagnósticos tiene este paciente con esta información que tienen ahora? Un infarto. Un infarto así nomás, o un infarto De pared anterior medio. con elevación de ST. Un infarto con supras-nivel del RCT, de pared anterior, muy bien. ¿Qué más? Tiene una diabetes, tiene una dislipidemia. Una dislipidemia, muy bien. Ya, tiene un síndrome coronario agudo con supras-nivel del RCT, uy, esa parte, espérate. No le puse se me olvidó. Le puse microalbuminuria, pero no le puse el examen de orina. Una dislipidemia, un sedentarismo, porque acuérdense que él no hacía actividad física, y eso olvídense porque se lo iba a agregar de examen y no se me olvidó. ¿Ya? ¿Por qué les puse eso? Porque les iba a poner una orina completa con una microalbuminuria que se puede haber hecho antes o se hace durante la hospitalización, porque la microalbuminuria, acuérdense que es un factor coronario aislado, o sea, el paciente tiene como factor de riesgo la diabetes y además la microalbuminuria si es que tiene una nefropatía diabética que está comenzando. Ya, ¿qué va a realizar ahora entonces? La primera acción. Tendría que ver si es que tengo un pabellón. Que todavía no le hemos hecho nada a este paciente. ¿Cómo? Llamar a hemodinamia, muy bien. Decidir la estrategia de la hemodinamia. Sí, la estrategia de reperfusión. Claro, ver si es que son los 120 minutos más o ver si es que va a claro, entonces la estrategia de reperfusión. Y eso es trombolicio de hemodinamia y vamos a definir según los tiempos, si tenemos un pabellón disponible en menos de 120 minutos. Ya, y respecto al manejo médico del infarto, ¿qué cosas hacen ustedes? Les llaman por teléfono a hemodinamia y les dicen, sí, en una hora trasládelo para acá y lo vamos a estar esperando en el pabellón. ¿Qué hacen ustedes por mientras? Manejo el dolor, ver el estado general. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? No te escuché. Perdón, es que de verdad se me acaba de caer. Sí, tranquilo. Manejaría el infarto, los síntomas que tenemos, como el dolor, el compromiso del estado general, viendo qué es lo que tengo para darle. Ya, o sea, pero hay hay acciones que nosotros hacemos en los pacientes infartados que están estandarizadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles recuerdan ustedes que son? ¿Una carga de aspirina? Ya, pero en orden. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vigilar la vía aérea, la ventilación, la circulación del paciente. Sí, ya, pero este paciente está conversando, así que eso no es un problema en este momento. Ya, la pregunta, ¿le vamos a administrar oxígeno a este paciente, sí o no?
¿Cuánto estaba saturando, disculpe? Saturando 89, ¿se acuerdan, no? Sí. ¿Ya? ¿Está bien eso o está anormal? Hay que No, ponerle está bien. oxígeno. Habría que Hay que administrar ponerle oxígeno. oxígeno. Ya, o sea, si el paciente, antiguamente le poníamos oxígeno a todos los pacientes con síndrome coronario agudo, independiente de la saturación, y hoy en día la verdad es que lo que se recomienda es que bajo 90 saturación o bajo 92 uno ya empiece la administración de oxígeno. Ya. ¿Qué más? Ya vamos a administrar oxígeno. ¿Le gustaría darle algún medicamento a este paciente o no le vamos a dar nada? Manejo del dolor. Vamos a esperar que se le indique el cardiólogo. Manejo el dolor ya. ¿Con qué le van a manejar el dolor? Con nitroglicerina. Ya, nitroglicerina, muy bien. La nitroglicerina se puede administrar de dos formas. Vía oral, con pastillas que no están siempre a disposición, que son sublinguales, y se administra, se pone una pastilla, cada 5 minutos se va reevaluando hasta que el dolor ceda y ahí se mantiene en esa dosificación. Y la otra forma es ponerle una bomba de infusión continua que uno también la va dosificando según la sintomatología del paciente. ¿A todos los pacientes con infarto le vamos a poner nitro o hay algunos que vamos a tener más cuidado y quizás no les vamos a administrar? A los de cara derecha no se les administra. Ya, pero más que el infarto, sí, pues uno podría no administrarle idealmente, pero ¿La presión, doctora? Si son es las que está presiones. hipotenso. Sí, si el paciente está hipotenso, en general no partimos bomba de nitro porque se nos va a hipotensar mucho, y si es un infarto de pared inferior o de coronaria derecha, hay que tener mucho cuidado. Idealmente, si vamos a decidir administrarla, tiene que ser monitorizado, ojalá en una unidad de cuidado intensivo, donde podamos contrarrestar el efecto en caso que se nos hipotense. Ya, muy bien. ¿Y qué otra cosa usamos para el dolor? Puede ser morfina. Morfina, muy bien. Y con la morfina la misma salvedad que con la nitro. Ya los infartos de pared inferior, coronaria derecha, o cuando hay hipotensión, no la vamos a administrar. Ya, ¿qué más? Entonces le pusimos Doctora, y en oxígeno. ese caso, ¿cómo manejo el dolor? Mira, podrías usar un antiinflamatorio, por ejemplo, se les puede dar Nefersil, Noaine. Podrías usar otro tipo de medicamentos que no produzcan alteraciones hemodinámicas, que ahí hay varios que elegir. Ya, ¿qué más? También habría que conectarlo a un monitor continuo de electrocardiograma, monitorizar, saturación muy bien. y presión. O sea, un monitor con un de dos, porque el electro no se hace en forma continua, pero sí tú puedes tener dos, tres derivadas en una monitorización. Doctora, ¿ya atorvastatina también se la administra? ¿No? Sí, súper bien, atorvastatina. ¿En qué dosis? 80 miligramos, voy a hablar. 80 miligramos, súper bien. Ya, es una dosis alta de atorvastatina. ¿Y ahí qué más? Pues me faltan dos cosas súper importantes. Clopidogrel. Ya, antiplaquetarios. Ya, entre ellos tenemos, ¿cuál es el más viejo y conocido y el que más sirve? Aspirina. Aspirina, muy bien. ¿En qué dosis? 500 miligramos. 500 miligramos. Masticada. Las guías actuales recomiendan, dicen que con una dosis entre 160 y 325 podemos lograr la acción de la dosis carga de aspirina. Ya, pero lo que está a disposición en los servicios, en casi todos los servicios de urgencia, es una pastilla de 500, porque nosotros tenemos aspirina de 100 y de 500 como de fácil acceso. Ya, además hay preparados de 325 o menos, pero esos no son de tan fácil acceso como la de 100 y 500. Entonces, aspirina 500 a masticar. Ya, ¿y clopidogrel en qué dosis le vamos a dar? Carga inicial de 300 y de mantención 75. Eso, muy bien, una carga inicial de 700. O sea, lo que queremos hacer es, mientras nos preparan el pabellón de hemodinamia, vamos a tratar de disminuir la carga trombótica que está produciendo la obstrucción y la necrosis miocárdica, y para eso vamos a usar antiplaquetarios, vamos a usar antianginosos como la nitro, o sea, vamos a producir vasodilatación a nivel coronario,
Y vamos a usar heparina de bajo peso molecular porque vamos a antiagregar, o sea, anticoagular al paciente por algunos días. Ya. ¿Qué más? Ya, aquí tenemos, se administra oxígeno por bigotera 2 litros, se administra aspirina 325 a masticar o 500 miligramos a masticar, clopidogrel 300 miligramos dosis carga, nitroglicerina por bomba a infusión continua para que se titula según el dolor y reevaluar cada 5 minutos, administrar morfina 3 miligramos EB, llamar al equipo de hemodinamia para preparar pabellón para angioplastía de urgencia, realizar en menos de 2 horas y reservar una cama en unidad coronaria o UTI monitorizado. Ya, ahí le hicieron la coronografía a nuestro paciente. Tenía una obstrucción de la DA. ¿Y qué pasa con los cuidados posteriores a la angioplastía? A este paciente lo vamos a monitorizar, vamos a hacer electrocardiograma seriado, vamos a hacer un ecocardio para evaluar función ventricular, vamos a ¿cómo se llama? A dar nuestro tratamiento médico definitivo, que sería el clopidogrel 75, la aspirina 100, que se ocupa ya para prevención secundaria, mejorar los parámetros o sea, mejorar todos los factores de riesgo, tratar de disminuirlos, los de riesgo coronario, usar beta bloqueo, usar enalapril en el caso que haya una falla de bomba, una difusión de la fracción de eyección menor al 40%, que en esos casos usamos el enalapril independiente de que sea hipertenso o no, sino que es para disminuir el remodelamiento cardíaco. Y como les decía, evaluación y tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares. Ya, ¿conocen el concepto de rehabilitación cardíaca? Creo que es como el inicio de los ejercicios que empieza a hacer esta persona para evitar lo que es la remodelación. O sea, Claro, la idea no es que esté un mes, 2 meses en cama y sin hacer actividad, que empiece lo antes posible. Súper bien, súper bien. Es una actividad guiada que es posterior al infarto para volver a la función miocárdica lo mejor posible a recuperar su función. Y se ha visto que los pacientes que hacen rehabilitación cardíaca tienen mucho mejores índices a futuro, menos mortalidad, menos morbilidad, menos reinfarto, etc. Lo que sí tiene que ser guiado, porque no es que yo le diga al paciente ya, de ahora en adelante haga todos los días bicicleta media hora, sino que tiene que ser, lo hacen habitualmente kinesiólogos especializados y tiene que ser monitorizado, o sea, el paciente tiene que hacer ejercicios dentro de ciertos rangos, no subir mucho su frecuencia cardíaca, no subir mucho su presión arterial, no esforzar tanto el corazón y tiene que ser por tiempos agotados. Se aconseja que sea por unos periodos menores a 12 semanas, me parece que era, claro, ojalá no más de 20 sesiones en un periodo de 2 a 3 meses y después retomar actividad física normal. Ya, pero no es un entrenamiento intensivo ni de deportistas de alto rendimiento, porque si no al final le vamos a producir otro infarto al paciente. Ya, ¿alguna duda con el caso anterior? ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo se manejan las dosis de los beta bloqueos? Porque hay personas que le dan más, menos. ¿Cómo se mide eso? ¿De acuerdo a una frecuencia cardíaca óptima que se quiera llegar o de acuerdo a Claro. que el paciente lo tolere? ¿Cómo se regula eso? O sea, ambas cosas, a la tolerancia y a los factores de riesgo del paciente, porque acuérdate que existen distintas familias de beta bloqueadores. Los primeros estudios que se hicieron en los pacientes coronarios fueron con atenolol. Y hoy en día hay varios estudios posteriores con distintas familias de beta bloqueadores. Ahora lo que más estamos usando es el bisoprolol, que es un beta bloqueador selectivo, ¿ya? O el carvedilol, que tiene la gracia que además de ser beta bloqueador produce cierta vasodilatación arterial, ¿ya? Entonces también se ocupa en pacientes que además son hipertensos. Las metas son mantener una frecuencia cardíaca, ojalá entre 70 y 60, no más que eso. Y así eso es lo que se ha demostrado que disminuye ¿cómo se llama?
la morbilidad y la mortalidad a futuro, ¿ya? Pero esas dosis se va regulando según las personas, porque hay pacientes que tienen frecuencias cardíacas basales de 70, y si tú le agregas el beta bloqueador, les puede bajar mucho, entonces quizás es bueno usarlo, pero en dosis bien bajitas. Y nunca se usa cuando un paciente está con falla de bomba, ¿ya? Pero en ese caso no, entonces, porque entendí que el enalapril también se le daba cuando tenía falla de bomba. Sí, pero no en agudo. Acuérdate que el enalapril es dentro de los cuidados posteriores. Ah, ya. Ok. No, nunca en agudo. En agudo tú lo que tienes que dar es aspirina, clopidogrel, nitro, morfina, atorvastatina, heparina bajo peso molecular. Eso es en agudo, siempre y cuando la nitro y la morfina no estén contraindicadas. Después, una vez que tú ya revascularizaste al paciente, completaste el periodo de observación en la unidad coronaria y lo quieres dar de alta, ahí tú entras en otro carril, que es tratamiento a largo plazo, que ahí aparecen todos estos otros fármacos que son los inhibidores de la ECA, ORA2, espironolactona también puedes agregar dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca que tenga, los beta bloqueadores, mantienes el clopidogrel, pero ya no en dosis carga, sino que en dosis tratamiento, la aspirina y la atorvastatina, que se mantiene en dosis altas por un mes y después tú dejas en esa dosis, que es como para estabilizar la placa, y después tú la dejas en una dosis de mantención que puede ser entre 20 y 40 miligramos al día. Y además te preocupas de modificar todos los factores de riesgo cardiovasculares, pesquisar la diabetes y tratarla. Acuérdense que todos los índices son mucho más estrictos cuando tú estamos en prevención secundaria, por lo tanto el colesterol, la hipertensión, todos vamos a buscar outcomes mucho más estrictos que los que teníamos antes de que el paciente se infartara. Y ahí le agregamos además la rehabilitación coronaria, cambio de estilo de vida, baja de peso, etc. Eso. Gracias. Ya. Caso 4. Hombre de 56 años que consulta al servicio de urgencia por dolor torácico opresivo progresivo de 3 horas de evolución. Se agrega disnea y tiene antecedente de hipertensión en tratamiento con el alapril. El paciente llega a la urgencia algo confuso, con presión 86-50, frecuencia cardíaca 118, respiratoria 24, saturando 90. Al examen pulmonar tiene crépitos bilaterales, tiene un ritmo de galope a la auscultación cardíaca y tiene un edema leve de extremidades inferiores y mala perfusión distal. Los exámenes de laboratorio tienen una troponina de 30, una CRA de 1,5, nitrógeno ureico 40, sodio 140, potasio 3,5, cloro 100, las pruebas hepáticas discretamente alteradas con un predominio transaminasa, hematocrito 40, hemoglobina 13,5, leucocitos 145.000, plaquetas 200.000 y NR de 1. Y este es el electrocardiograma. ¿Qué les parece a este paciente? ¿Qué les parece? Tiene un supra de nivel en B2, septal anterior, B2, B3, B4. B2, B3, B4, B5 y B6 tiene un supra-nivel. Ya, ¿qué le está pasando a este paciente? Se está haciendo un infartando. infarto. ¿Está un infarto de qué tipo? ¿Con supra de nivel? Con supra-nivel del ST y tiene algo más, ¿no es cierto? Porque acuérdense el examen físico, está confuso, hipotenso, Está con una falla, taquicárdico. ¿Qué puede ser eso? pues una falla en una insuficiencia ¿Sí? cardíaca. Una insuficiencia Falla cardíaca ventricular. aguda. Una falla de bomba, ¿ya? ¿Y cómo se llama ese infarto con falla de bomba? Tiene un apellido, ¿no es cierto? Ese se llama un infarto con supradesnivel del ST, probablemente pared anteroseptal, KILIP 4.
¿Se acuerdan del Kilip o no? Era una escala de 4. Ese en el fondo una escala que es para evaluar la repercusión miocárdica del infarto. ¿Ya? Si es que está asociado a insuficiencia cardíaca o falla de bomba. Ya, esta es la radiografía del paciente. Ya, entonces, ¿qué diagnósticos tiene? Un Infarto infarto con supradesnivel del ST de pared anteroseptal, Kilip 4. ¿Cómo, perdón? Un infarto con supradesnivel del ST de pared anteroseptal, Kilip 4. Sí. Ya, y tiene un shock cardiogénico y además es hipertenso. Ya, ¿cuáles son las Doctora, medidas más importantes? Sí, dígame. al decir que Kilip 4 no es lo mismo que decir shock cardiogénico, ¿o son entidades diferentes? No, es lo mismo. ¿Puede Es estar lo ¿Es mismo. lo mismo? Sí, Ah, ya. tienes razón, es redundante. Ya. Entonces, ¿qué es lo más importante que van a hacer con este paciente? ¿Es este paciente un candidato a trombolisis? Si ustedes le dicen, ya, tenemos pabellón de hemodinamia, pero lo vamos a tener listo en 2 horas y cuarto. Primero no habría que como estabilizarlo hemodinámicamente. Claro, o sea, en el fondo la trombolisis en este paciente no es recomendada. En este caso, este paciente necesita urgente una angioplastía, que es lo que le va a salvar la vida, porque este paciente en estas circunstancias tiene alrededor de un 80% de mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que jugárnoslos por hacer una angioplastía de urgencia. Si es que no tenemos ni una posibilidad de hacer angioplastía, claro, podemos optar a una trombolisis, pero acuérdense que la trombolisis tiene una porcentaje de reperfusión que es un poco entre 60 y 70%, no más que eso, ¿ya? Entonces puede que quedemos en una situación muy similar y además hay más efectos adversos asociados en una situación de falla de bomba, ¿ya? O sea, es una maniobra arriesgada, pero si no tienes otra alternativa, hay que hacerla nomás, ¿ya? Pero lo ideal en este paciente es jugársela por una angioplastía. Ya, como tú dijiste, al paciente hay que trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo y ¿cómo se llama? Y tratar de partirle drogas vasoactivas. ¿Cuál es el problema? Que si tú le partes estas drogas que son, que aumentan, por ejemplo, le puedes partir dobutamina, dopamina, milrinona, que son todos los medicamentos que se ocupan en los casos de shock cardiogénico. Además vas a aumentar ¿cómo se llama? El consumo de oxígeno del miocardio, entonces vas a aumentar el infarto, pero si no lo haces, si no le mejoras la presión a este paciente, el paciente puede terminar rápidamente haciendo un paro, ¿ya? Entonces es un manejo súper difícil y tiene que ser especializado. Este paciente tiene que estar sí o sí en una UCI, ojalá en una UCI coronaria y haciéndole la angioplastía lo antes posible. Y dentro de los medicamentos vamos a utilizar aspirina, clopidogrel, heparina bajo peso molecular y atorvastatina y no vamos a utilizar ni morfina ni nitroglicerina por las condiciones basales del paciente. Doctora, ¿y en ese ¿Sí? caso habría que tratar la insuficiencia cardíaca con algún diurético No, estos pacientes o jamás no? se les ponen diurético porque está hipotenso. Con la presión muy baja. Claro, o sea, el edema pulmonar lo vamos a tratar en la medida que mejoremos la capacidad de la bomba de bombear, ¿ya? Obviamente si tenemos, en este caso, priorizamos el manejo de la falla de bomba, ¿ya? O sea, le vamos a dar drogas vasoactivas, sacrificando un poquitito, sí, el miocardio, pero pensando en que rápidamente lo vamos a revascularizar.
Y en el intertanto, si aumenta mucho el edema pulmonar, ahí le podemos dar diuréticos una vez que se estabilice la presión, pero con esa presión no le podemos poner diuréticos porque no le va a caer más. Va a caer, claro. Gracias. De nada. Mira, el manejo de estos pacientes es súper difícil, tienen que ser manejos en unidades de cuidado intensivo especializado. Lo importante es que si ustedes, porque les va a pasar, se van a encontrar con pacientes así, lo más importante es que no le pongan nitro ni morfina, que ahí van a empeorar la situación, y que esa era esta pregunta que está acá, y rápidamente conseguirle una angioplastía. Eso. Oye, me llegó un mensaje, me parece que de los alumnos de La Serena, que dicen que tiene una prueba de neurología ahora a las 5:30. No tenía... Sí, es doctora. Un control. Sí, doctora, lo que pasa es que las delegadas se traspapelaron y no recordaron que hoy día empezábamos en integrado a las 3. Claro, porque acuérdense que la clase del jueves, yo de hecho la hice así pensando porque es nuestro horario habitual, a las 3. El de las 2 lo hacíamos los días, los días miércoles lo hacíamos más temprano. ¿O no? ¿O era al revés? No, empezábamos hoy día a las 2, pero yo me acuerdo que usted dijo que a partir de la semana pasada empezábamos a las 3. Yo se lo recordé también a las delegadas de neuro de acá. Oye, ya, ¿y ese control de neuro lo van a tener siempre a esa hora o fue algo como excepcional? Fue algo excepcional, doctora. Igual es un control cortito de 7 preguntas. Ya, ok. Ya, y ya yo voy a tratar de hacer en la clase lo más rápido posible en los alumnos de La Serena y volvemos y retomamos después con lo que quede pendiente. Ya, pero avíseme, yo igual en las tardes tengo más facilidad de tiempos y de días. Las mañanas me complica mucho porque tengo mi trabajo en el hospital y después tengo que ir a buscar a mis niños al colegio, entonces ahí estoy más complicada. Pero en las tardes, una vez que yo ya llego a la casa y tengo horario más fácil. Doctora, yo creo que eso lo va a tener que hablar con Nicole porque nosotros igual tenemos horarios un poco diferentes ahora, entonces ellos están manejando sus horarios aparte. Nosotros nos estamos adaptando más a ellos. Ya, ok. Ya, pues avísenme a ver cómo lo podemos hacer para que no les topen las cosas y por último yo igual puedo fraccionar las clases si es que hay mucha gente que no puede cambiar horario, ¿ya? Así que ahí lo pueden conversar, ¿de acuerdo? Ya, y mañana, bueno, y gracias por lo de la clase de mañana. Yo sé que día viernes en la tarde es una lata, pero realmente tuve una urgencia, pues más encima se me cayó mi otro hijo en bicicleta y tuve que partir a la urgencia. Así que fue un día accidentado el día de ayer. Así que muchas gracias por su disposición y mañana hacemos esta clase como así todas, si les quedaron dudas, mañana lo vamos a ver con calma, paso a paso y cuáles son las cosas que hay que hacer hincapié en los pacientes coronarios. ¿Ya? Ya, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao. Gracias, Doc, que esté bien. Doctora, gracias.